أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. La segunda parte de la charla estaba definido como un fatwa, una fatwa o un fatwa que necesariamente queda congelado, pero como título y como realidad, como intención, es un fatwa sobre la ilicitud de pagar el zakat con papel moneda o su correspondencia electrónica. Lo que haría ilícito, lo que hace ilícito, lo que haría ilícito pagar el zakat con papel moneda y su correspondencia o representación electrónica es lo mismo que hace ilícito al papel moneda en sí mismo, al papel moneda y su correspondencia electrónica. En las monedas de oro y plata, por eso la existencia de todos los hadices que hemos visto, que no hubiera aumento en su intercambio. En las monedas de oro y plata, el valor del metal constituye la parte esencial de su valor, mientras que los billetes, o equivalencia electrónica, no dejan de ser simplemente papel. Y qué decir ya del dinero electrónico, que es pura espiritualidad, por decirlo de un modo gracioso. El valor de la moneda, el medio de intercambio, ha de ser intrínseco. No puede ser una representación, que es la esencia de la idolatría, ni una promesa de pago o deuda. Por eso, cuando se intercambia oro por oro o plata por plata, es riba que haya algún incremento o demora. Y aquí vuelvo a citar parte de los hadices ya citados. El papel moneda, que incluso ya la palabra papel moneda queda obsoleta, se puede definir actualmente como el dinero que emite la autoridad monetaria de un país sin el respaldo de un metal precioso. El papel moneda al principio fue una deuda. Dicha deuda podía ser reembolsada a la vista, billete de banco, o en un momento futuro con devengos de intereses, letra o pagaré. El valor de dicho papel coincidía con el valor de la corriente actualizada de cobros que representaba. Así, mientras el billete mantenía su convertibilidad, cotizaba cerca de la par, mientras que la letra o el pagaré tenían un precio que coincidía con el valor actual de los cobros a que daba derecho. En determinados momentos de la historia, el actual es uno de ellos, aunque de una duración anormalmente larga, el emisor del papel moneda, no pudiendo o no queriendo cumplir sus compromisos, declaraba la inconvertibilidad de su papel, es decir, la suspensión del pago de sus deudas. Además, amparándose en el poder coercitivo del Estado, declaraba que ese papel era dinero y tenía poder para saldar las deudas. La esencia de la compraventa es el trueque. Tú tienes algo que yo necesito o quiero, y yo tengo algo que tú necesitas o quieres, y lo cambiamos de mutuo acuerdo. Pero con la práctica se vio que el uso de mercancías en general como medio de pago tenía inconvenientes, ya que muchas eran perecederas y eran difíciles de acumular. Como solución, se sustituyeron pronto por objetos o materiales realizados en metales preciosos. Estos metales preciosos tomaban muchas formas dependiendo del lugar. Por ejemplo, ladrillos, lingotes, aros, placas, polvo, navajas o cuchillos. Y por razones prácticas y de uniformidad, se adoptó la forma circular en forma de discos de diferentes tamaños, pero fácilmente transportables. Nace de esta manera la moneda. Entre las primeras monedas acuñadas con carácter oficial están las acuñadas en Lidia. Hoy está dentro de la actual Turquía, un pueblo de Asia Menor, aproximadamente entre los años 680 y 560 a.C. Fue probablemente durante el reinado de Ardis de Lidia cuando los lidios
empezaron a acuñar moneda, aunque algunos numismáticos han propuesto fechas anteriores o posteriores, como el reinado de Giges de Lidia o el de Creso el Opulento. Estas acuñaciones llevan como símbolo heráldico un león representando a la dinastía Memnada, a la cual pertenecían los reyes. La pieza fue acuñada en electro. Electro es una aleación natural de oro y plata, y con un peso de 4,75 gramos y un valor de 1/3 de estátera. 4,75 gramos se acerca mucho a la moneda al dinar que estableció Umar ibn al-Khattab. Bueno, ahora va hablando de lugares en los que se han encontrado en China, en la región del antiguo reino de Mesoamérica. En 1979 y 1980 fueron descubiertas algunas monedas que al parecer datan del periodo mesolítico, es decir, que habían sido acuñadas antes del año 5000 a.C. Y ya en el año 1100 a.C. circulaban en China miniaturas de cuchillos de bronce, hachas y otras herramientas utilizadas para reemplazar a las herramientas verdaderas que servían de medio de cambio. Las monedas hechas con una aleación de oro y plata aparecieron por primera vez en el siglo VI a.C. en el distrito de Lidia, en Asia Menor. Este dinero era genuinamente dinero material cuyo valor venía determinado por su contenido en metales preciosos. Las monedas proliferaron rápidamente en todos los países desarrollados del mundo. Tanto los monarcas como los aristócratas, las ciudades y las instituciones empezaron a acuñar dinero con su sello identificativo para certificar la autenticidad del valor metálico de la moneda. Esto es importante. Esto es lo que hace que tenga sentido acuñar moneda, porque si bien hemos establecido que el oro es igual, la forma que tenga vale lo que pesa, porque puesto que es lo que valora todas las demás mercancías, no puede haber diferencia en él, entonces el oro da igual. La moneda se acuña por la facilidad de transporte y luego la autoridad pone su sello para certificar que eso contiene lo que contiene, pesa lo que pesa y contiene el oro de la calidad definida, para que la gente sepa que un dinar es un dinar y no es otra cosa. Algunas de las primeras monedas tenían una composición muy estable, como es el caso del dracma emitido en Atenas en el siglo VI a.C., con un contenido en torno a los 65-67 gramos de plata fina, o como la redonda moneda china qian de cobre aparecida en el siglo VI y que se mantuvo como moneda oficial durante 2000 años. Las monedas de cobre en nuestra tradición se utilizan de ahí viene la palabra dinero en el dialecto marroquí, se utilizan para las pequeñas cosas, que se llama fulus, de ahí viene el flus. Sin embargo, las monedas siempre se limaban o recortaban, recordemos el hadith que viene en el Muwatta, para sacar el metal precioso que contenían. Las monedas siempre se limaban o recortaban para sacar el metal precioso que contenían, por lo que las autoridades que las emitían estaban tentadas a rebajar la acuñación, asegurándose beneficios a corto plazo al reducir el contenido de metales preciosos. Las monedas de baja calidad de bronce o cobre eran de hecho dinero fiduciario, cuyo valor dependía principalmente del número de monedas de oro o cobre por las que se podían intercambiar. O sea, el fulus es para comprar pequeñas cosas, para tener cambio, ¿no? Las monedas de oro y plata solían circular fuera del país que las emitía, dado su valor intrínseco. Así, el peso de plata español, cuyo material provenía de las minas del Perú y de México, se convirtió en una moneda de uso corriente en China a partir del siglo XVI. Una vez creadas, las monedas
originaron un sistema monetario cuyas características han permanecido en esencia constantes durante milenios. Una vez creadas, las monedas originaron un sistema monetario cuyas características han permanecido en esencia constantes durante milenios. Uno de los cambios que ha perdurado fue la introducción en las monedas europeas del siglo XVII de las ranuras en los bordes con el fin de evitar que se limasen. El papel moneda fue introducido por primera vez en China en torno al siglo XIX, como dinero en efectivo intercambiable por certificados emitidos por el gobierno de la dinastía Tang por los bancos privados. Respaldado por la potente autoridad del Estado chino, este dinero conservaba su valor en todo el imperio, evitando así la necesidad de transportar la pesada plata. Ya estamos con una de las razones para permitir lo que se permitió en el famoso lugar de Al-Yar. Ya estamos ahí en eso, la facilidad, porque ¿por qué vas a ir a donde está el alimento para tomar posesión de él y luego hacer la transacción? Si tienes un papelito que te da derecho a recogerlo, pues lo cambias y luego ya va el otro, pues aquí igual. Ante la necesidad de transportar la pesada plata, se hacen unos vales. Convertido en monopolio del Estado, otra de las claves, bajo la dinastía Song, el papel moneda ha pervivido durante toda la historia china a pesar de las perturbaciones causadas por los cambios políticos y de que la emisión del papel moneda no estaba respaldada ni por plata ni por otras reservas. El problema de la depreciación hizo que a partir de entonces se mantuviera la plata como patrón de cambio chino para las transacciones importantes. El papel moneda apareció por primera vez en Occidente en el siglo XVI, cuando se empezaron a emitir pagarés por parte de los bancos para respaldar los depósitos monetarios de sus clientes. Estos medios de cambio proliferaron y las autoridades coloniales francesas de Canadá utilizaban cartas de juego firmadas por el gobernador como promesa de pago desde 1685, ya que el envío de dinero desde Francia era muy lento. El papel moneda se fue haciendo popular a lo largo del siglo XVIII, pero seguía siendo dinero crediticio que se emitía para respaldar los depósitos de oro o plata. El dinero fiduciario, cuando surgió, era normalmente una medida de urgencia para tiempos de guerra, como los papiros greenback americanos. Los bancos privados fueron sustituidos paulatinamente por bancos centrales como autoridades emisoras de papel moneda. A finales del siglo XIX, la caída del valor del oro acarreó la creación de un patrón oro internacional en el que todas las monedas podían intercambiarse por oro y el valor del dinero, más que los precios, estaba fijado por la paridad de la moneda con el oro. Casi todos los gobiernos suspendieron la convertibilidad de sus monedas durante la Primera Guerra Mundial, perdiéndose todo el interés por volver a introducir el patrón oro internacional tras la Gran Depresión. Gran Bretaña abandonó el patrón oro en 1931 y la transformación de las monedas mundiales a dinero fiduciario con valores fijados totalmente por la demanda del mercado culminó con el abandono de la vinculación del dólar estadounidense en 1971, como es conocido. Las funciones de la moneda son las funciones del dinero. Son medida de valor. Es la medida de valor, ya que el valor de las cosas puede ser representado por medio de las unidades que ella representa. Instrumento de adquisición directa, puesto que permite adquirir cualquier bien en función de su valor. Instrumento de liberación de deudas, debido a que tiene una fuerza cancelatoria de las mismas al constituirse en un medio de pago reconocido legalmente. Medio de atesoramiento de riquezas, se puede atesorar para necesidades futuras debido a que conserva indefinidamente su valor. Hay una ley del Corán en la que Allah subhanahu wa ta'ala nos habla de la riqueza. Que es una ley que está en la sura de la familia de Imran, en la que dice, se le ha hecho hermoso a la gente
el amor por las cosas apetecibles, por lo apetecible, las mujeres, los niños. Y luego dice, وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ, y los caudales acumulados de oro y plata. Y luego habla de los caballos, de animales de rebaños y de la cosecha. Pero dice, los caudales acumulados de oro y plata. Y en otra ley dice, aquellos que acumulan el oro y la plata y no lo gastan en el camino de Allah. De manera que la gente, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha querido guardar cosas de valor. Siempre ha querido guardar oro y plata. Las características que presenta la moneda como medio de pago se pueden sintetizar en las siguientes. El gran valor que representa con relación a su peso y volumen, reconocimiento unánime como medio de pago que impide juzgar acerca de su calidad, su divisibilidad que permite fraccionar su valor en forma ilimitada, la dificultad en su falsificación que impide la circulación de un medio de pago que no se encuentra debidamente controlado, ya que en cada país se aprueba solo una moneda a la vez. La importancia de pagar el zakat con dinares de oro y dirham de plata tiene muchos aspectos complementarios. En primer lugar, la búsqueda de lo halal, que es lo que Allah acepta y lo que le complace. Unido a ello está la dignificación de uno de los 5 pilares del din. Allah dice en la sura del Hajj, de la peregrinación, y quien engrandece, es decir, dignifica y respeta las cosas inviolables de Allah, es mejor ante su Señor. Y dice más adelante, así es, y quien engrandece los ritos de Allah, ella forma parte de la taqwa de los corazones. وَمَنْ يُعَظِّمُ شَرَائِعَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, o como quiera que dice Allah. Y a la vez supone un paso firme en la restauración de las transacciones lícitas, al-mu'amalat. El propósito de esta fatwa no es reprobar a los millones de musulmanes que en sincero acatamiento del precepto de Allah y de buen grado pagan el zakat y lo hacen con papel moneda o su equivalencia electrónica. El propósito es llamar la atención sobre la importancia de purificar el zakat, que en sí mismo es la purificación de la riqueza y de las transacciones, el mu'amalat. Y ahora voy a utilizar para complementar esto un libreto, un largo artículo escrito por un grupo de profesores que se llaman a sí mismos Asatida al-Munawwar. Uno es Ustad Mohammed Nuruddin Mohammed Deros, de la Universidad del Azhar. Otro es el Ustad Amiruddin bin Mohammed Zain, también de la Universidad del Azhar. Y el otro es Ustad Mohammed Faisal bin Mohammed Ayub, de la Universidad Nacional de Malasia. Este informe, este escrito, estuvo, cuando se hizo, directamente influido por el trabajo de Sheikh Umar Badilla, allí en Malasia. De hecho, lo citan bastante. El trabajo empieza diciendo el juicio respecto al dinero fiat. El dinero llamado fiat es, para que lo entendamos, es el dinero llamado fiat o dinero por decreto. Es una forma de dinero sin valor intrínseco y su valor se basa en su declaración como dinero por parte del Estado. Procede de una palabra latina, fiat, que significa hágase. Recuerda al famoso kun fayakun del Corán, como cuando se dice en fiat lux, hágase la luz, que está en el Génesis. Curiosamente, es el dinero creado de la nada se le llama fiat, hágase, porque es una creación, una falsa creación. El juicio respecto al dinero fiat
no puede tomarse de un modo aislado y separado de la historia. La historia de la regresión planeada e intencionada del dinero como mercancía a los billetes promisorios, promesa rota de la crisis de Nixon y finalmente a moneda fiat, debe ser tenida en cuenta por los ulama antes de poder emitir un veredicto acerca del dinero fiat. Vemos con toda claridad, dicen estos tres profesores, que la creación del dinero fiat y su globalización fue claramente ni más ni menos que un gran delito de estafa. Este engaño criminal tenía el propósito claro de facilitar el nacimiento de la nueva era para los banqueros, la verdadera élite de poder de los enemigos de Allah y de la humanidad. Han llevado a cabo con éxito su tarea de crear riqueza de la nada y prestarla con interés de un modo mucho más fácil y mucho más lucrativo y destructivo. Porque el dinero siempre, los dinares y los dirhams son susceptibles de ser prestados con interés. Pero crear dinero de la nada lo facilita a unos niveles que podemos comprobar. El fenómeno moderno global de crisis crónicas interminables y de una hiperinflación dan prueba de ello. Fue esta comprensión la que llevó a Henry Ford a decir: está claro que la gente de nuestra nación no entiende nuestro sistema bancario y monetario, pues si lo entendiesen, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana. La moneda fiat y la banca son actos criminales, son delitos. De hecho, de los peores delitos en la historia de la humanidad. Recordamos lo que hemos dicho en la primera parte de las leyes del Corán, los hadices terribles sobre la usura, para que quede demostrado esto. Las instituciones bancarias deben ser consideradas responsables de las continuas campañas de guerra y de colonialismo, hoy en día colonialismo corporativo, que son de modo innegable sus mayores oportunidades de hacer dinero y las más lucrativas. Han dejado huellas y trazas evidentes para que esto se pueda ver claramente. También son responsables directos del empobrecimiento de países encadenados por deudas impagables a prestamistas financieros reconocidos internacionalmente. El sistema monetario basado en una moneda fiat asegura que la cantidad de deuda creada será siempre mucho mayor que la cantidad de dinero emitido, lo que significa que muchos nunca podrán pagar la suma original, no digamos ya el interés. Muchos serán forzados a la suspensión de pagos, declarados en bancarrota y verán cómo se les confiscan las propiedades ante sus ojos. Esto no solo le sucede a los individuos, sino que también le sucede a países y naciones que son forzadas a vender sus recursos por un precio miserable debido a su incapacidad para pagar sus deudas internacionalmente. 1/3 de la población mundial ahora vive en estado de pobreza. Ello no es debido a la falta de recursos naturales o intelectuales, sino que es debido a las maquinaciones de los ladrones, los banqueros internacionales que han ido por todo el mundo vendiendo sus préstamos, escondiéndose detrás del pretexto de ofrecer progreso tecnológico y modernidad a los países atrasados. El delito del negocio bancario, prestar dinero de otra gente con interés sin su consentimiento, obteniendo un beneficio por ello, sin riesgo alguno de pérdida o sin ningún trabajo realizado. Recordamos la definición de riba como un incremento que no está justificado. No puede ser separado del dinero fiat. Sin el dinero fiat, los bancos de hoy no podrían funcionar como lo están haciendo. Desde el mismísimo principio fue la introducción del dinero promisorio, que ha evolucionado en dinero fiat, lo que les permitió a los bancos embarcarse en este mal uso del dinero que les había sido confiado para su custodia por las masas ingenuas. Tanto la práctica bancaria como el dinero fiat están basadas fuertemente en la riba. ¿Qué es el dinero en el Islam? El dinero, como ha sido definido en el fiqh, debe tener valor intrínseco. El valor no se le puede imponer desde fuera. El valor del oro, por ejemplo, es intrínseco, por el hecho de ser hermoso y de que los seres humanos se ven atraídos por este de un modo natural. Recuerdo lo que dije en la primera parte, de lo que Ibn Khaldun dice en la Muqaddima, sugiriendo que Allah ha creado
metales, el oro y la plata, para que sirvan de aquello que mide el valor de las cosas, y Allah ha hecho que la gente desee acumularlos, tenerlos y guardarlos. El dinero debe pues tener valor intrínseco debido a que es la medida y almacén del valor de las cosas. Un tipo de dinero abierto a una total manipulación artificial y a una valoración subjetiva no podrá cumplir estas dos funciones del dinero. Dice el Qadi Abu Bakr ibn Arabi en Ahkam al-Corán: el dinar de oro y el dinar de plata son el medio para medir el valor de las cosas. Son el juez para medir y determinar el valor de la riqueza cuando hay diferencias en la cantidad o cuando el valor es desconocido. Hay más definiciones, pero son redundantes. El objetivo del dinero es que sea la medida del valor de las cosas, por él se sabe el valor de las cosas. Esto está recogido, es una frase de Ibn Taymiyyah en su libro Majmu' Fatawa, el compendio de las fatuas. Otra de las cosas es que el dinero no puede consistir en algo impuro, como heces o piel de cerdo, porque hay una anécdota o hay una situación que muchos utilizan como para decir que el dinero puede ser cualquier cosa, en la que Umar ibn al-Khattab sugirió que se utilizaran, según parece en esa transmisión, la piel de camello como moneda. Aun siendo así, la piel de camello tiene un valor intrínseco, pero si fuera de cerdo sería impura. Otra cosa es que el tipo de dinero que se use no puede ser algo perjudicial. Un dinero que pierde valor todo el rato no puede ni debería ser utilizado como moneda. Si el poseedor del dinero continúa perdiendo el valor de lo que posee sin ni siquiera usarlo, entonces este dinero no está ni manteniendo su valor ni preservando su trabajo con el que lo obtuvo en primera instancia. Esto es perjudicial para su posesión. Hay una ley del Corán que está en la Suratul Araf, y que dice: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Dice Allah subhanahu wa ta'ala. Y a los Madián, su hermano Shuaib, es decir, y Allah envió a los Madián como profeta a su hermano Shuaib. Y Shuaib les dijo: oh gente, adorad a Allah, no tenéis otro Dios aparte de él. Os ha llegado una prueba clara de vuestro Señor. Así pues, cumplid la medida y el peso, y no menoscabéis las cosas de la gente. La tabjasú, y de esa raíz, la tabjasú viene al-baghs, la pérdida. No menoscabéis las cosas de la gente. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, y no corrompáis en la tierra después de que las cosas estén en su sitio. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Esto es mejor para vosotros si fuerais creyentes. Allah advierte: y no corrompáis, inmediatamente después de advertir que no menoscabéis a la gente en sus cosas. Al-baghs, este hecho de menoscabar a la gente, como es el hecho de una moneda que pierde un valor sin ninguna justificación, es un acto de corrupción. El juicio acerca del dinero fiat no es ni una medida de valor ni un depósito de valor. No es nada, no tiene valor, y la inflación es permanente. Y el único valor intrínseco y la inflación es
es permanente y es el único valor intrínseco en el dinero fiat. El dinero fiat no puede ser una medida de valor ni en depósito de valor, ya que constantemente pierde su valor ilusorio. Quiere decir, es que a veces el texto no está muy bien traducido. El dinero fiat no puede ser una medida de valor ni un depósito de valor, ya que constantemente pierde su valor ilusorio, debido a que no posee valor natural o intrínseco. En realidad es nada presentado como algo. Es por esa razón que el dinero fiat y la inflación crónica son inseparables. Ambos son la razón el uno del otro. Lo que no es nada volverá a la nada y la historia da testimonio de ello, y la historia, inshallah, dará testimonio de ello. Porque Allah dice, lo que hemos dicho antes, al principio de la charla, que Allah yamhaqullahu riba, Allah anula, le quita la baraka de la riba, wa yurbi, de la raíz de riba, e incrementa las sadaqat, lo que es las dádivas, empezando por el zakat. La inflación que hemos decidido llamar inflación crónica o hiperinflación, cualquiera que sea el grado en el que esté, puede remitirse a ese concepto del baghs, que está prohibido en el Corán, como se menciona en la ley que hemos dicho antes. Y por ello, cuando se da la inflación, el poder adquisitivo del dinero que poseemos, de la moneda fiat, cae. Es decir, el dinero que usamos hoy en día compra menos y menos cada vez. Con el paso del tiempo, el poder adquisitivo del dinero solo cae. Así pues, la gente solo puede comprar menos con su dinero. Esta pérdida de valor no es debida a factores reales, como que el dinero en circulación en una nación, de modo natural, exceda la cantidad de bienes y servicios de la misma. El incremento de los precios es debido a la creación artificial de dinero de la nada. Esta creación de dinero a partir del aire tiene una de sus causas en lo que los banqueros denominan banca de reserva fraccional. Esto no ha dejado de suceder desde que la banca tomó el control del suministro de dinero de un país y como resultado el precio de los bienes y servicios es forzado a aumentar y como resultado inevitable el valor del dinero en nuestra posesión, el poder adquisitivo, mengua constantemente. Esto es lo que Shuaib le dijo a los Madián: no menoscabéis las cosas de la gente, o no menoscabéis a la gente en sus cosas. Es un robo premeditado. Por lo tanto, conversión con dinero fiat como medio de cambio en realidad es cambiar algo por nada. Y volvamos a la ley del Corán, en la que dice: Allah ha hecho halal al-bay'a, que es intercambiar una cosa que tiene un valor por otra cosa que tiene otro valor, de mutuo acuerdo, como dice el Corán, antaradin minkum, estando ambas partes satisfechas. Pero sin embargo, cuando comerciamos con el dinero fiat, que es el que es creado por el Estado de la nada, en realidad estamos cambiando algo por nada, lo cual esa transacción en sí misma es ribawiya, tiene riba. La usura no es simplemente el préstamo con interés, es solo una parte de ella, muy grave, pero es una parte de ella. No hay equidad en esa transacción, es un zulm, es una injusticia, es una opresión, especialmente por parte de que emite el dinero. Dicen, me estoy saltando partes para hacerlo más llevadero, dicen estos tres profesores: recordad que estamos condenando el acto de crear valor a partir de la nada. Sin embargo, no limitamos los medios de cambio a tan solo el oro y la plata. De hecho, la esencia de la transacción del ba'i, de la compraventa, es el trueque. Al principio, en una parte inicial de la humanidad, había gente que pescaba, que vivían cerca del mar o cerca de un río, eran pescadores, otros eran cazadores. Y cuando tenían, el que pescaba tenía un exceso de pescado y el cazador un exceso de carne, pues llegó un momento en el que empezaron a intercambiar cosas. Eso ya era bai, eso ya era compraventa. Eso es lo que Allah ha hecho lícito, porque es un beneficio. Lo que no ha hecho lícito es dar, a cambio de un tiempo de demora para que pagues una deuda o un pago aplazado,
esperar más tiempo a cambio de que le des más, porque eso que das de más no está justificado. Y añaden ellos, somos plenamente conscientes de que el oro y la plata también pueden sufrir inflación. De hecho, ha sucedido. Inflación quiere decir un incremento en el suministro de dinero, incremento que excede la cantidad de bienes y servicios del país y ello causa una subida en los precios. Una forma natural de inflación, como opuesta a la inflación artificial, sería el botín de guerra que de repente trae un suministro de monedas de oro y plata fresco a la economía local, que el incremento de bienes y servicios no puede equiparar y los precios suben. Otro caso sería el descubrimiento de minas de oro o plata que aumentarían la acuñación de moneda e inyectarían dinero fresco al ya existente. A veces la inflación puede deberse a que algún gobernante decide devaluar la moneda. Sin embargo, la gente con un intelecto sano sabrá que la inflación que afecta al dinero fiat no puede equipararse a la que afecta al oro y a la plata citada en los ejemplos mencionados, ni tampoco a la práctica de la devaluación de la moneda de oro y plata. La inflación es inherente y esencial al dinero fiat. Ese es el único valor que tiene. No puede separar la inflación del dinero fiat, mientras que en el caso del oro y la plata la causa son factores externos y ocurren muy raramente. Podemos citar 2 o 3 casos de inflación en 1400 años de historia musulmana, y eso no debe distorsionar nuestra visión respecto a las innumerables crisis causadas por el dinero fiat en tan solo los últimos 100 años. La inflación en el dinero fiat es la norma, mientras que es la excepción cuando se usa dinero de oro y plata. La historia es nuestra prueba y da testimonio de ello. Es importante remarcar que el dinero en Islam no se considera dinero por el simple hecho de que funciona como dinero. Hay otros factores que pueden impedir que algo se use como dinero. Lo que hemos dicho, como la piel de cerdo, aunque se use exitosamente como dinero. Y lo mismo se aplica al dinero fiat. El aparentemente fuerte razonamiento que hace parecer que el dinero fiat haya cumplido la función de facilitar con su uso comprar y vender no debe impedirnos ver que hay múltiples razones en el fiqh que deberían descalificar su aceptación como dinero. Vamos a ver ahora 3 estadios de la degradación del dinero y su relación con riba. Primero, una promesa de pago respaldada por oro o plata. Segundo, un proceso de devaluación unilateral que desemboca en una anulación total del acuerdo contractual. Tercero, un pedazo de papel que no está respaldado por ninguna especie, cuyo valor legal se determina por la imposición de la ley estatal. El primer estadio, un billete bancario promisorio respaldado por oro, es de modo innegable una forma de deuda. Es, en otras palabras, un pedazo de papel que representa oro o plata y que se puede cambiar cuando uno quiera presentándoselo al emisor. Es, por tanto, una deuda, dain, que el emisor le debe a su posesor. Pero es un tipo de deuda que puedes transferir a segundas personas, terceras, cuartas y así sucesivamente como medio de cambio. Esto entra en la categoría de riba an-nasía, la riba de aplazamiento, un beneficio extra debido a un retraso injustificado. Y ahora aparece el famoso hadiz que hemos citado en la primera parte del dinero, de los vales de comida que se daban en el yar. El segundo estadio se refiere al proceso de los años en el que el dinero de papel se devaluaba constantemente respecto a su aplicación inicial. Pagaban menos de lo que habían prometido hasta que la deuda finalmente se rechazaba totalmente, cancelaban su obligatoriedad. Esta eliminación final de la obligación tuvo lugar, como hemos dicho, en 1973, cuando Nixon unilateralmente eliminó la obligación de pagar una onza de oro por cada $35. ¿Cuál es la postura en Islam respecto a una nota promisoria cuando una de las partes unilateralmente rechaza su obligación, ya sea parcialmente o totalmente? Es decir, ¿cuál es la ley
¿Cuál es la legislación en Islam cuando una deuda es unilateralmente rechazada o devaluada? No es aceptable, es una violación del contrato. Si se hace premeditadamente y no se acepta la responsabilidad, se equipara al robo. Usar el recibo para transferirlo a terceros entra dentro de las restricciones que hemos citado con un elemento añadido. Estás tratando con un ladrón reconocido que no admite su culpa ni sus obligaciones previas. El tercer estadio, finalmente llegamos al dinero que tenemos y usamos hoy. No hay ningún tipo de promesa de pago en especie. Su valor se crea de la nada y solo tiene un valor legal impreso basado en la obligación por parte de los ciudadanos del país de aceptar la moneda nacional como un medio de saldar deudas. Esto es lo que llamamos moneda fiat, una moneda cuyo valor está determinado por lo que tiene impreso en su cara independientemente de su valor real. La llamada deuda nacional, deuda interna del gobierno hacia el Banco Central o hacia sus ciudadanos, o deuda externa hacia otro país. El Banco Central de una nación tiene la autoridad absoluta para la creación de dinero en papel o electrónico. Una de las funciones del Banco Central de un país es prestar dinero al gobierno emitiendo más dinero o a partir de las reservas que tenga. Así que cuando entra en la economía una nueva remesa de dinero como préstamo al gobierno, entra como dinero creado de la nada y como un préstamo que el gobierno tiene que devolver junto con un interés, cuya obligación de devolución el gobierno carga sobre la ciudadanía en forma de impuestos. Esto es bastante obvio. El crédito personal, cuando un individuo pide un préstamo a un banco, el banco no se lo proveerá a partir del dinero que tiene en sus depósitos, sino en forma de dinero de nueva creación añadido en dígitos en su cuenta. Este nuevo suministro de dinero empieza su circulación bajo la forma de una deuda que hay que devolver al banco con interés. Es importante resaltar que la riba, en el caso fiat, es triple, ya que se da en 3 estadios. La fase de creación del dinero de la nada por los bancos centrales, la banca de reserva fraccional practicada por todos los bancos. Para expresarlo de modo sencillo, si el banco tiene depósitos de sus clientes por un valor X, solo está obligado a reservar un pequeño porcentaje, digamos un 10%, y puede prestar el resto con interés. Si ese dinero prestado es vuelto a depositarse en el mismo banco u otro banco, se volverá a iniciar el mismo proceso. La misma nada se recicla una y otra vez creando más nada. La creación de $100 puede crear mágicamente $1000. Inflación. La inflación se da cuando hay un aumento del suministro de dinero que hace que se pierda la escasez de moneda, perdiendo por tanto su valor. La inflación no es la subida de los precios de los productos. Esto es el resultado, así como también lo es la pérdida de valor de la moneda. La inflación es el aumento del suministro de dinero y la causa de esta inflación crónica que hemos mencionado anteriormente es el acto por parte de los bancos del aumento del suministro de dinero. Cuando el valor del dinero de alguien disminuye, el valor del dinero de alguien otro aumenta. Los que se aprovechan de esto son los emisores, así como aquellos que obtienen el dinero fresco, mientras su valor todavía es alto en comparación con el que tendrá una vez inyectado en el mercado. Voy a leer un poco de los efectos destructivos y ahí haré también una mención del tafsir por alusión del Isara de Sheikh Ahmed ibn Ajiba sobre las consecuencias de la usura en el plano espiritual. La devaluación constante, al-Baghs, que estaba en esa aleya del Corán, de todas las monedas durante los últimos 100 años es una prueba irrefutable de la naturaleza haram de estas monedas. Los que sufren más por ello son los pobres. Esto ya no es un asunto de istihad ni de khilaf. Los efectos destructivos de la moneda fiat están más allá de cualquier duda. El daño del dinero fiat está en su esencia. No hay ninguna gimnasia mental que pueda hacer que parezca de otro modo. ¿Cómo puede algo halal provocar tanta destrucción a la humanidad?
¿Cómo podría algo halal contener tanta injusticia? Desde la introducción del papel moneda se han creado 786 monedas. Hoy en día solo quedan un 23% de ellas. Un 19% desaparecieron debido a una inflación. Un 58% ya no están en circulación. Es importante añadir que la mayor parte de estas monedas han perdido más del 50% de su valor desde su creación. Durante la Primera Guerra Mundial en Alemania, el precio de una barra de pan pasó de valer 1 libra a valer 4 millones de libras debido a la hiperinflación. Los ricos pasaron a ser pobres en un escandaloso corto periodo de tiempo. Lo mismo pasó durante la Gran Depresión en Indonesia, en Zimbabue, y aún está estrangulando a muchos países hoy en día. Esto plantea serios problemas para el zakat. Hay consenso en los 4 madhab de que el zakat hay que pagarlo en ain, dinero tangible, dinero que en sí mismo tiene un valor. El ain, por definición, es el oro y la plata, utilizándose el cobre y otros minerales, pudiéndose utilizar como calderilla que se puede cambiar por plata. Y no se puede pagar en dain, en deuda, en recibos de deuda, dinero promisorio, hay ain y hay dain. Y es un hecho que el dinero fiat, en un principio, que ahora ya ni siquiera es eso, era una deuda, porque era una promesa de pago, que luego fue rechazada. Bueno, el nisab, el mínimo del zakat que hay que pagar, lo estableció el profeta sallallahu alaihi wasallam basado en el peso del oro y la plata. Hay que recordar que los musulmanes al principio no acuñaban. Utilizaban dinares y dirhams persas, lo cual es una indicación también de que lo que importa es el valor intrínseco de la moneda. Luego Umar ibn Khattab acuñó su famoso dinar de 4,025 gramos de peso, y el valor de la acuñación que es un factor esencial también en el zakat, es que hay una autoridad que certifica que esa moneda es lo que es, pesa lo que pesa, y la aleación de oro es la que es. Y en el zakat también es esencial, es consustancial al zakat el establecimiento del amr, de la autoridad, que recoge a la que se le paga el zakat y recoge el zakat. El nisab, el mínimo que hay que pagar por el zakat, lo estableció el profeta sallallahu alaihi wasallam basado en el peso del oro y la plata, no en el valor fiat de oro y plata, suponiéndolo, ¿no? que fluctúa constantemente debido a una inflación crónica. El nisab que estableció es 20 dinares de oro, en el caso del oro, y 200 dirhams de plata, en el caso de la plata. Si el valor del dinero usado para el pago del zakat fluctúa todo el rato, significa que el nisab también fluctúa, y esto va en detrimento del pilar del zakat, sobre todo de aquellos que reciben el zakat. Un nisab que cambia siempre no se puede llamar nisab. Fijaros, estos 3 profesores ponen un ejemplo. El nisab en dinero fiat en Singapur hace 5 años era aproximadamente $2.500. Hoy en día son $6.500. ¿Qué otra prueba necesitamos? En tan solo 5 años uno puede pasar de ser contribuyente del zakat a no serlo, sin el más mínimo cambio en los dígitos de su cuenta bancaria. En tan solo 5 años uno podría pasar de ser contribuyente del zakat a no poder serlo sin que haya habido el más mínimo cambio en los dígitos de su cuenta bancaria. La inflación crónica les arrebata a los pobres su derecho al zakat, se come la riqueza de la clase media.
Los banqueros argumentarán contra esto que los intereses sirven para equilibrar los efectos de la inflación. Este argumento carece los profesores dicen de inteligencia, yo diría algo más, carece de la más mínima vergüenza. ¿Por qué hacer un agujero para volver a llenarlo? ¿Para qué hacerlo en primer lugar? Hay quien dirá que el Nisab en Fiat refleja el aumento del precio del oro y de la plata. La respuesta es que no, tan solo refleja que el dólar de Singapur en 5 años ha perdido más de un 50% de su valor. El valor y poder adquisitivo, no el precio, del oro y de la plata, milagrosamente permanece relativamente igual a lo largo de los últimos 1400 años. El zakat, por otro lado, es lo que se dice en árabe, forma parte de las ibadat at-tawqifiyya. Es decir, son actos de adoración que han sido determinados, que han sido establecidos, que no se pueden cambiar. Igual que no puedes decir, y fijaos que en el Corán el salat y el zakat aparecen mencionados juntos en muchas ocasiones. Igual que tú no puedes decir que el salat de pronto ya no tiene 4 rakats, porque estamos en tiempos en los que tenemos mucha prisa y no nos viene bien, o que no son 5 veces al día, que son las que sea. El salat no se puede cambiar, pues el zakat es igual. No puedes cambiar el nisab, la cantidad mínima por la que se paga zakat, ni el modo de pagar zakat. Igual que no puedes reducir el número de rakat del salat o cambiar sus movimientos. O sea, no hay qiyas, no hay analogía, no hay comparación en esto. No se puede hacer una equiparación, excepto, como veremos al final, que no haya más remedio. Y siempre cuando no hay más remedio quiere decir que es, por ejemplo, ahora decimos, puesto que es haram en sí mismo pagar el zakat con algo que no sea oro y plata, pues nadie paga zakat, porque nadie tiene oro y plata, no pagamos el zakat. Pero claro, el prejuicio de no pagarlo, de privar a los pobres de esa entrada de dinero, de ayuda, de recursos, sería peor que el cumplir lo que debe ser. Ahora bien, lo que no es admisible, y eso da para otro aspecto de la charla, para que no tenemos tiempo, es que ulamás de esa época hablen de que el dinero que circula debe ser considerado lícito porque está admitido por todo el mundo o porque facilita las cosas. Eso es lo que no es admisible, porque hay pruebas irrefutables. Entonces, lo mínimo que los musulmanes, nuestra mínima obligación, y es el primer grado de ese hadith que habla de que cuando veas algo reprobable, cámbialo con la mano, y si no puedes con la lengua, y si no puedes con el corazón. El primer grado es que sepamos los límites de nuestro din, que sepamos qué son las cosas, que sepamos qué es riba, que sepamos cómo hay que pagar el zakat, que sepamos qué es el zakat, que sepamos qué es lo que Allah ha hecho lícito en las transacciones de compra-venta. El Qadi Abu Bakr ibn Arabi, en el comentario de la ley que hemos citado al principio de la charla, habla de más de 60 tipos de transacciones de compra-venta que son usureras, ribawiya, que no son préstamos con interés, pero que tienen usura. Algunas tan sencillas y tan comunes en nuestra época como vender la fruta antes de que esté madura o cuando está en el árbol, o vender lo que no está presente, lo que no tienes, todo el mercado de futuros, o vender cosas a ojos. Hay muchas cosas que hay que estudiar, que están en el Muwatta, y tenemos que ver si somos capaces de dar algún paso en esa
de elección, pero el primer paso es saberlo, porque si no sabemos, igual que todos hemos aprendido cómo se hace el salat, todo el mundo sabe hacer el salat, todo el mundo sabe ayunar. Podemos tener errores, cosas que hay que mejorar, pero todos sabemos hacer el salat. Pero lo que no sabemos es que aquel que tiene la obligación de pagar el zakat, si no paga el zakat, su salat no le vale. No le vale. Y si no sabe cómo debería pagar el zakat, estamos en algo también grave. Al menos saberlo, al menos que en su corazón desee que las cosas cambien. Porque si ese corazón que desea que las cosas cambien se junta con otros muchos corazones, podrá pasar algo. De hecho pasará algo porque es la promesa de Allah. Pero necesitamos ese conocimiento, no podemos eludirlo. Pagar el zakat en dinero fiat asegura la continuidad del sistema monetario basado en ese dinero. Todo esto nos muestra que no está permitido, que no debería estar permitido pagar el zakat con papel, moneda o con los dígitos que hay en las cuentas, cuando ya están en circulación el dinar y el dirham. Pero eso es otro. Y luego cita una serie de ulama que han declarado que no se puede pagar el zakat con papel, moneda, empezando por Sheikh Mohammed al-Illish del Azhar y una serie de ellos, entre los que incluye a Sheikh Umar Ibadin, Sheikh Abdel Kader, Sufi y Sheikh Umar Ibadin Ibrahim Badillo. Pero hay otros, Sheikh Mohammed Arshad al-Banjari o al-Banjari, Sheikh Ahmed Khatib, Sheikh Ali al-Maliki, en fin. Voy a leer algo del Tafsir bil Ishara de Sheikh Ahmed ibn Ajiba, que es absolutamente interesante y absolutamente determinante. Él dice, el eje de la pureza en la muamala, en la transacción, en las transacciones, el eje de la pureza de las transacciones está en función de la purificación del luqma, del bocado, de lo que comes. Ahora veremos a lo que se está refiriendo. De manera que aquel que purifica su comida, purifica sus transacciones. Y aquel que purifica sus transacciones, hace que esa pureza llegue a su corazón. Aquel que mezcla en su bocado, en lo que come, enturbia sus transacciones. Y quien enturbia sus transacciones, enturbia su corazón. Por ello dijo uno de los maestros sufis, Man akala al-halal ata Allah ahabba am kariha, wa man akala al-haram asa Allah ahabba am kariha. Quien come lo halal obedece a Allah quiera o no quiera, le guste o no le guste. Y quien come lo haram desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala, le guste o no le guste. Y añade, y ahora veremos qué es comer lo halal, porque comer lo halal no es que vas a la carnicería halal y compras carne halal y la comes, es algo más que eso. Eso estaría dentro de ello, es algo más que eso. Dice Sheikh Ben Ajiba, asimismo ocurre con las al-waridat al-ilahiyya. Al-waridat son las cosas que te vienen de Allah, los estados que te vienen de Allah, las iluminaciones, las intuiciones, las inspiraciones que te vienen de Allah. Al-waridat al-ilahiyya, las waridat divinas, solo le llegan a aquel que ha purificado su comida y su bebida,
que ha limpiado su comida y su bebida. Y por eso dijo uno de los maestros sufis, aquel que no sabe lo que entra en su estómago, no puede distinguir entre las ocurrencias, los susurros. Perdón, aquel que no sabe lo que entra en su estómago, no puede distinguir entre los pensamientos, las rabbanía que vienen de Allah y los que vienen de Shaitán. Aquel que no sabe lo que entra en su estómago, la yufarriqu baina al-khawatir al-rabbanía wa shaitanía. Y dijo Sidi Ali al-Hawass, que Allah está convencido con él, has de saber que el madad, que no deja de ser lo que no deja de nutrir al corazón de cada ser humano y que va cambiando en la función del corazón y a la vez el corazón va cambiando en función a él, es la pureza, lo correcto o no, o la corrupción de lo que comes. Eso abarca muchos aspectos. Por cierto que uno de ellos es saber el origen de las cosas que comemos. Pero fijaros lo que dice aquí, que es absolutamente claro. De manera que aquel que come lo haram, como es arriba, ya no estamos hablando de que vayas a la carnicería halal a comprar algo halal. De manera que aquel que come lo haram, como es arriba, y recordar el hadith que hemos dicho en la primera parte, en la que Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, llegará un tiempo en el que todo el mundo coma la usura, y el que no la coma le alcanzará parte del polvo de ella. Lo recordamos. De manera que aquel que come lo haram, como es arriba y similares, no se levantará, y vuelve a hacer alusión a ella como con la que hemos empezado, no se levantará, no se dispondrá a hacer sus transacciones, excepto como se levanta el loco, el que ha sufrido un ataque epiléptico, aquel con quien Shaitán juega y no sabe lo que dice. Y esa persona se le hará inviolable, ilícito, haram, la dulzura de la conversación íntima con Allah y la dulzura de la pureza de las transacciones, por mucho que argumente. De manera que, y esto lo hace parafraseando la ley del Corán, de manera que aquel al que le llegue una advertencia de su Señor, como en nuestro caso, como es el hecho de estudiar estos asuntos, aún sin entrar en toda la profundidad que cabría, de manera que aquel al que le llega una exhortación de su Señor y deja de hacerlo y termina y busca limpiarlo, Allah lo perdonará y tendrá lo que ya haya pasado. Pero quien insista, quien reincida, quien no reaccione y siga su deseo, dice Sheikh Najiba, el fuego de estar separado de Allah, Narul Qati'a, el fuego de estar separado de Allah, será su recompensa. Y parte de lo que Allah hace con sus siervos, parte de la costumbre, de la forma de actuar de Allah con sus siervos, es que aquel que busca incremento en lo sensorial, en lo sensorial de lo externo, Allah le quita la luz de su interno. Cuanto más incremento busques en lo externo, más te quita Allah la luz de lo interno. Pero quien corta con lo material, con lo que hace que incremente lo externo en su exterior, Allah fortalece lo que sustenta las luces de su interior. Entonces menciona la ley, Yamhaqullahu riba, Allah anula arriba y hace crecer
la sadaqat. Y Allah no ama a todo kafar azim. Y para terminar voy a leer lo que había quedado por leer de las palabras de Sheikh Abdul Qadir. Dice: aquello a lo que nos enfrentamos es un sistema de finanzas usurero que todo lo impregna, que controla todos los aspectos de la vida y evalúa, o mejor sería decir, devalúa todo lo que existe. La naturaleza envolvente de este tejido encadenado es lo que infunde la sensación de impotencia a la gente no musulmana y a aquellos musulmanes a los que no se les ha enseñado su din correctamente. La naturaleza envolvente de este tejido encadenado es lo que nos da la sensación de impotencia. Otro hecho evidente es que si se desgarra una parte de la estructura reticular del tejido, este se vuelve a componer siguiendo nuevos circuitos. Recordemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando veáis algo reprobable, cambiadlo con vuestra mano. Y si no podéis hacerlo con vuestra lengua, y si no podéis hacerlo con vuestro corazón, y esto es lo más débil del imán, la creencia. Y Allah ama al creyente fuerte, y el fuerte es el que tiene más temor de él que de todo lo demás. Y volviendo a citar, esto se había salido de la cita de Sheikh Abdul Qadir, dice: hoy en día el banco es el Estado, y el aparato estatal es un sistema policial. Las condiciones que propician un golpe de banco no son políticas ni sociales, sino espirituales. Los signos que anuncian el golpe de banco no serán ni una crisis política que tenga lugar en la cárcel dialéctica que encierra a los ya demasiado conocidos políticos y su costoso teatro, ni una crisis social de las que suelen sufrir las masas a causa de los caprichos de las recesiones e inflaciones cíclicas. Vendrá más bien por las acciones de los muminún, de los creyentes, que buscan agradar a Allah, renunciando a lo que Él ha prohibido y siguiendo lo que Él ha ordenado. Y continúa diciendo: el golpe de banco no será el resultado del poder de nuestras acciones, sino que éstas se limitarán a iniciar un acontecimiento que pertenece por entero a Allah. Esto es muy importante, subhanallah. Lo imprevisto, lo imprevisible, estas dos dimensiones de la realidad forman parte del arsenal de Allah. Él dice en su libro: y maquinaron y Allah maquinó, y Allah es el mejor de los que maquinan. Las aleyas luminosas del Corán, que abrirán las cárceles de la usura mundial para permitir que los musulmanes se encaminen hacia la gran victoria prometida, dicen: vosotros que creéis, guardaos de Allah y dejad lo que quede de usura si sois creyentes, y si no lo hacéis, se os anuncia una guerra por parte de Allah y su mensajero, y si os volvéis atrás tendréis vuestros capitales, no seréis injustos, ni se será injusto con vosotros. La guerra declarada por Allah indica que los usureros no pueden evitar lo ineludible de los sucesos predestinados en los que están atrapados sin remedio. Y la guerra declarada por su mensajero significa que el poder otorgado a los que le obedecen y siguen su sunna y la sharia con la que fue enviado serán los instrumentos activos de esta inevitable y absoluta victoria del Islam. Y termina diciendo: وَلَا غَالِبَ إِلَّا اللَّهُ. Y no hay vencedor sino Allah. Y ahí termina.